Los numismáticos somos custodios temporales de historia viva hecha moneda. Si te gusta la numismática tienes que ver esta serie de videos del primer Congreso Mexicano de Numismática y Conservación, que se dio en el Museo Numismático Nacional en la Ciudad de México los días 8 y 9 de mayo. Fueron impartidas por especialistas en numismática, en conservación y restauración de monedas. Participaron museos tanto públicos como privados, así como diferentes sociedades numismáticas de México. Recuerdo que participaron el Museo Nacional de Historia, Museo del Banco de México, la Casa de Moneda de México, el Museo Casa de Carranza, Academia de San Carlos, la Sociedad Numismática de México AC, la Sociedad Numismática y Filatélica Peninsular AC. Duró 2 días y desafortunadamente solo pude grabar algunas ponencias, mismas que quiero compartir con ustedes. Son 8 videos de 8 ponencias impartidas por especialistas en restauración, conservación y custodia de monedas. Los presentes tuvimos la fortuna de poder escuchar las experiencias de especialistas sobre la importancia histórica, social, económica y política de conservar y restaurar una moneda, así como poder hacerles preguntas. La frase que dije al principio de este video la dijo uno de los ponentes. Somos coleccionistas, custodios de historia viva hecha moneda. Espero disfruten estos videos. ¿Me escuchan? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Yo soy la restauradora Ina Llaves y les voy a hablar del caso de la restauración de un lote de 82 máquinas de plata que trabajé cuando laboraba en la selección de arqueología subacuática, que es la selección de Lina. Esta lote de monedas llegó a la selección de arqueología subacuática porque un buzo que era comunidad turística se la donó a otro señor que tenía contacto directo con la selección de arqueología subacuática y él mostró interés en que este lote de monedas no se quedara como en su colección, sino que llegara al museo para pues, que todo el mundo lo viera. Y es así como nos llega la subvención en un frasco de vidrio lleno de agua. El agua estaba muy limpia, entonces yo no sabía si ya se había secado, si se había puesto a mojar, ¿vale? Pero el proceso de restauración comenzó secando paulatinamente las monedas en una campana de secado controlado, ya que estaban secas, es que pues puede empezar con la restauración de las máquinas. En la foto del medio se ven todas las monedas que llegaron. Son fotos de microscopio. Como pueden ver, no se ven las monedas. Era generalmente pura corrosión que se veía. Ahí tiene un carabinero, tenía corales, tenía depósitos de arena y pues, la corrosión de la misma moneda. En capas muy gruesas que iban de 1 milímetro a medio centímetro de capa de corrosión y compresiones. Para los que no sepan las compresiones, le llamo a todo este cúmulo que hay encima del metal sacro de la plata. Entonces, como no se veía la moneda en sí, lo primero que hice fue un análisis de rayos X con la doctora Josefina Bautista en el Museo Antropológico de Historia. Esta doctora es súper experta en tomar rayos X de patrimonio cultural, incluso de monedas, de cualquier cosa que pongas, ella es especialista y me hizo el favor de colaborar para poder tener estas muestras de rayos X. Considero que este análisis fue fundamental para la restauración, porque entonces yo pude analizar moneda por moneda, que ya había tomado foto moneda por moneda y ya tenían el número cada una, las identifiqué pues individualmente porque no se puede tratar todas igual. Y el análisis me ayudó a identificar las partes más oscuras que pueden ver cada moneda, es el metal sano, mientras que en algunas monedas, por ejemplo, en el medio, pues ya era
corrosión. Ya no la iba a restaurar porque ya no había nada que rescatar de esas monedas. Y en las que sí se veía en dónde estaba el metal abajo de la corrosión, pues individualmente cuando era restaurador de la luna, ampliaba su toma de rayos X y salía perfectamente bajo el microscopio en donde podía ir haciendo presiones para la restauración. Y entonces para la limpieza de las máquinas decidí usar 4 métodos de limpieza distintos. El primero es la limpieza con bisturí y un abrasivo suave. Este era como el ideal que necesitaba utilizar para todos y es el proceso que usé para todas las monedas. Sin embargo, 18 de ellas fueron ya solamente con este proceso. Y el abrasivo suave era un abrasivo de ftalatos con cargas de carbono de calcio y libre de azufre. Y el bisturí siempre estaba con muy poquito filo ya usado y yo bajo microscopio para tener una precisión exacta sin tomar café, sin nada, para tener una precisión exacta de la restauración de las monedas. Este es, por ejemplo, un resultado de una restauración que se hizo únicamente con el bisturí y el abrasivo suave. Si tienes esos videos, si tienes esos son videos y que los puedes ir poniendo mientras les explico. El segundo tipo de limpieza fue una limpieza ultrasónica en un medio secuestrante de un pH ácido. Y entonces lo metía a la vía ultrasónica en una velocidad media, como por 10 minutos, le extraía el microscopio. Esto me facilitaba poder levantar la capa de corrosión que tenía y para que fuera más dura, porque las microburbujas explotan y limpian la superficie, y es entonces que yo ya pude proceder a hacer una limpieza mecánica más definida. Se utilizó este proceso para 34 monedas y ya continuando con el abrasivo suave y el bisturí es que se terminó con la limpieza de las monedas que se utilizaron para este proceso. Este es, por ejemplo, un resultado tenía atrás una parte de coral, arenas, impresiones y la limpieza que ayudó a identificar esto, siempre teniendo atrás la rayos X y yo sabía cómo iba a ser la forma de la moneda que iba a encontrar bajo toda esta corrosión. El tercer tipo de limpieza que usé fue una limpieza electroquímica que genera una reacción de óxido de reducción, pues se asocian dos metales de electronegatividad. Entonces primero tenía la plata y luego a un algodón que impregnaba con el electrolito que se usó también para la limpieza ultrasónica, y encima de estos dos materiales se cubría con aluminio y se dejaba jugar como por 4 horas. Y si bien el cambio posiblemente de antes de este proceso a después del proceso, pues lo único que venían ahí es que ya están los productos de corrosión como azul turquesa, más azul marino, se tornaron como más grises, pero yo en el microscopio con el abrasivo suave con el bisturí noté que ya era muchísimo más fácil trabajar esa corrosión gracias a la limpieza electroquímica. Y el último fue una limpieza con un gel rígido de un compuesto orgánico que fue diseñado específicamente para estas monedas por un químico que se especializa en la conservación de bienes muebles, y le planteé mi caso. Él me diseñó este gel, únicamente este tracito chiquito, y se ponía súper delimitadamente sobre la corrosión sin tocar nunca el manzano, y después de unos minutos se retiraba con un hisopo rodado, y también la ablandaba la corrosión para poder limpiarla con mucha más facilidad. Este es uno de los resultados de la limpieza. Ya se alcanza a ver pues, los relieves que antes, la verdad es que no se le notaba nada.
último, se les colocó una cama de protección de un polímero incoloro y se metieron en sus casitas, cada una con su identificador de número, porque tenían la base de datos de cada lista. Bueno, muchos ya saben, pero la técnica de manufactura de las máquinas era que no hubiera ninguna máquina que fueran dos iguales, porque se cortaban los peles, que ni siquiera estaban completamente planos, sino que tenían irregularidades. Y entonces, a la hora de aplastar el postre sobre el puño con el relieve del reverso y el puño del relieve del reverso, es que salía el real que querían crear. Y en esta colección quiero que sepan que solamente hay máquinas de un real. Yo tengo mi teoría de por qué no me llegó una máquina de mayor valor, y en este estado de conservación, todos tenían un estado de conservación muy grave. Pero bueno, en total al final fueron 83 monedas. Gracias a las estudiantes que salieron después de las restauraciones que se pudieron estudiar, si no se hubiera restaurado, porque ni siquiera se hubiera podido estudiar esta práctica. 54 de ellas se identificaron que son provenientes de la Casa de Moneda de Potosí, ahora Bolivia. 10 monedas se identificaron como acuñadas aquí en la Casa de Moneda de México, y otras 19 no se sabe de dónde vienen. Yo estoy casi segura que se cambiaron por estas dos casas, pero el estado de conservación que tenían ya no tenía ningún relieve, ya está completamente perdida la información en el documental, y es por eso que se desconoce la procedencia de estas documentos. Bueno, las monedas mexicanas tenían diferente información. Es que en algunas monedas solo tenía un fragmento de información de un lado y el otro estaba completamente perdido. Entonces yo tenía que conocer perfectamente cómo eran las monedas para poder identificar aunque sea algún relieve y poder catalogarlas. Por ejemplo, en las monedas mexicanas contaban del lado de la cruz con una cruz que lo llaman como cruz con extremo globo, que tiene pequeñas bolas al final, y una flor que marca toda la vida. A diferencia de las máquinas provenientes de la Casa de Moneda de Potosí, en donde es una cruz de Jerusalén, o sea, que termina con dos pequeñas, con rayas, y bueno, el león y Castilla, dos leones, dos castillos, y en vez de tener una flor que marca toda la cruz, tienen doble raya que marca estos dos leones y dos castillos, por el daño de la convención en 3 dígitos en la parte inferior. Este es un ejemplo, de la izquierda no es una de las. Pero estas 3 son de la colección. Mientras que el reverso de las monedas de México pues tenían el escudo de Felipe V con la marca de secas de Nuevo de México de la izquierda. Mientras que el reverso de las proporciones era muchísimo más complejo, que tiene 2 columnas de Hércules divididas por otras 2 líneas horizontales, y así generaban 9 cuadrantes en las cuales cada cuadrante tenía información. En la parte superior izquierda tenían la marca de cegas de la P. En la parte de medio el valor del real, en esta colección un real en todos los casos, de los que escribe. Del lado derecho el ensayador, en medio el plus ultra, del lado izquierdo inferior otra vez el ensayador, inferior central el 3 dígitos del año de aplicación, y otra vez la marca de secas de la Casa de Moneda. Lo que diferencia estas de las que fueron hechas en Perú es que las olas de mar que se colocan por debajo de estas secciones
tiene la cuesta de la hora del mar por el medio, a diferencia de la de Perú, que tiene la cuesta de la hora del mar por abajo en medio. Arriba también el medio. Además de estos análisis físicos de la moneda, también se generó una microscopía electrónica de barrido, o MER, que pues te arroja un poquito también más de información de cómo fue su aleación, qué cosas tiene encima, etc. Resulta ser que gracias a la microscopía electrónica de barrido, pues se puede identificar que las monedas de cortesía de México tenían una lesión muy similar. Al inicio me preocupó un poco porque si ven hasta la derecha aparece el uranio. El uranio es un metal difícil de encontrar y es radioactivo, por lo tanto era raro y además peligroso para los que estábamos manipulando las monedas, así que paramos el estudio y nos fuimos a hacer otro estudio donde ese uranio no era uranio, sino era el segundo electrón de la plata, y entonces ya modificamos el aparato para que si les salía, si marcaba en la microscopía el uranio, se lo sumara. Y también pues salen algunos otros componentes como el cloro, el magnesio, el calcio, que se encuentra en el agua marina, que esos fueron pues, más bien depósitos del agua marina sobre las monedas que había estado ahí. Y bueno, de las manufacturas ya saben que se tuvieron que producir muchísimos porque se abrieron las rutas comerciales en el nuevo año. Entonces necesitaban incrementar la cantidad de monedas después que empezaron a hacer las manufacturas que si bien tenían la apariencia pura, pues en ese momento satisfacía la necesidad de tener más monedas para comerciar. En México se tiene registro que se acumulan manufacturas de 1580 hasta 1732. En Potosí se alargó un poquito más, se empezó en 1574, terminando hasta 1773, unos años más que la Casa de Moneda de México. De las monedas que pudimos fechar de esta colección, van de 1704 a 1754. No se pudieron fechar todas, pero de las que sí se sabe la fecha, abarca este periodo. Ahora, de ninguna de las de México se pudo apreciar el año de fabricación, pero de la mayoría eran pues, posteriores a que la Casa de Moneda ya había dejado de acuñar las manufacturas y ya estaba usando el turismo. Por eso yo también creo que eran menos y tenían un estado de conservación más grave. Y gracias a que estábamos en la SAS, ahí tenemos pues el registro de todas las excavaciones arqueológicas que hace la subdirección. Y en la década de 1980 se hizo la excavación de un pecio en la costa de Cozumel que se llama Jananú. La única información con la que contábamos era eso, que provenía de Cozumel. Y gracias al informe arqueológico del arqueólogo Rick Hampton, que es el que trabajó este pecio, es que se sabe que efectivamente estas monedas se pueden asociar a ese capitán. Él puso en su informe top coins, not Mexico vintage. Él ya había identificado otras máquinas que no eran procedentes de México, pero dice posiblemente, pero sí tenía conocimiento, y pues esto también nos ayuda a las máquinas que provenían de un saqueo allá asociarlas directamente a un sitio de arqueología específico. Y bueno, por último, el deseo de que la nueva selección era que llegaran a un museo, ¿no? Se dividió en 3 lotes diferentes. Un lote se mandó al Museo Maya de Cancún, que es esta foto de aquí. Ahí les poní la de algunas. Después otro lote se mandó al Museo de Arqueología Subacuática, que se encuentra en Campeche. Y el tercer lote sigue resguardado en la Subdirección de Arqueología Subacuática, están las 5 cuadras de aquí, y
pues pasar a observarlas les abre la puerta de reviso. Y ¿Listo? ¿Hay alguna duda que quieran agregar? ¿Qué tiempo estuvieron sumergidas en el mar? Y la otra pregunta es, decíamos aquí la importancia del restaurador, de darnos realmente cómo eran esas monedas, salvarlas del deterioro, que a veces algunos numismáticos quieren que la moneda esté así hasta con restos de mar, o bueno, de arena, y pues aquí lo importante es salvarlas y darlas a conocer. Gracias. gracias. Pues yo creo, no soy arqueóloga, soy restauradora, pero yo creo que las monedas estuvieron en el mar desde 1770 y finales. Porque si desde ese momento ven la única moneda que tratamos, y fue entonces cuando se sacaron, pues estuvieron desde 1700, casi 1800, hasta 2018. Entonces estuvieron todos ese transcurso de tiempo ahí, pues cuidados, porque creo que han habido varios saqueos, entonces pues siento que se habían salvado de saqueos y afortunadamente regresaron a la nación, que están resguardados en la nación. Y pues sí, como ya lo dijeron muchos restauradores, se restauraron y tal vez son los numismáticos tal vez no estén de acuerdo con nosotros, pero el objetivo es la selección de arqueología subacuática de la investigación. Y no hubiéramos podido hacer ninguna investigación si no se hubieran restaurado. Y ya se pueden exponer y ya la puede ver la gente, y creo que eso tiene un valor suficientemente fuerte como para restaurarlas. Muchas gracias. Muchas felicidades. Pues nos compartes sus procesos muy puntuales, ¿no? Como si supieras un poco correcto cómo era tu proceso, ¿no? Mi pregunta también es si experimentaste con otros elementos, tuviste que hacer otro tipo de pruebas antes de hacer intervenciones tan puntuales, ¿no? Muchas gracias. No, en realidad hice pues el análisis antes, la investigación de restauración, cómo puedo abordarlo. Fui y pregunté a otros colegas y ya llegué por la decisión de estos 4 modelos. Y sí, yo no hubiera querido meter ningún otro proceso que no fuera bajo microscopio como histórico en el abrasivo suave. Pero tenían tantas condiciones que era imposible solo hacerlo con este proceso, por lo cual utilicé los otros 3. Y sí, principalmente con el gel rígido fue que hice más pruebas sobre las máquinas, porque era la corrosión que necesitaba quitar. Yo no podía hacer pruebas sobre otra cosa porque esa era la corrosión que lo de quitar, y no había ningún otro material que me pudiera pues mostrar este material, a ver si funcionaba, hacer prueba con el otro para ver si no funcionaba. Entonces, especialmente con el gel rígido, pues empezaba lento, igual con la limpieza ultrasónica, la limpieza microquímica, lento, una por una, a ver si funcionó o no funcionó, y así iba evaluando. Incluso antes de decidir, después de los rayos X, qué moneda iba a ser restaurada con tal proceso, ya una vez que las tenía yo en el microscopio, decía, esta la elegí para la limpieza ultrasónica, pero no, porque tiene una fisura ahí, no la voy a meter a la vela ultrasonido, me voy lento a ver si me sirve mejor solo con bisturí, solo con el gel rígido, y pues poco a poco me tardé, ya no recuerdo, yo creo que unos mes y medio. Bueno, quiero anotar aquí justo que, como decíamos anteriormente, no hay margen de error para nuestro trabajo, y precisamente por eso está tan sistematizado. O sea, hizo un montón de análisis previos antes de meter un poco la mano, ¿no? Sí, bueno. Darle por el trabajo tan puntual y sistemático que realiza.
realizó. Yo soy de Yucatán. Conozco un poquito la costa norte. Sabemos que han habido otros navíos que por la posesión geográfica de Cozumel han encantado y obviamente se han perdido muchas cosas y como se bien dijo, se han saqueado algunas. Sin embargo, creo que está bajo el público vamos muertos. ¿Cómo conjugar? O si se contrataron aparte o cómo fue el equipo para quitar este valioso. Pero me se acordaba del caso de los años 80, de esa cosa de Cozumel, él vivió más o menos, él iba platicando el proceso y algo un poquito personal es que mi abuela era numismática, que está en descanse, y entonces yo vivía con ella, y llegaba y me decía, Oma, me tocaron estas monedas, voy a restaurarlas, y ella en su demencia me apretaba la mano así. Y ya que logré sacar algún relieve, llego y le enseño la fotografía, obviamente no la moneda, llego a mi casa, le enseño la fotografía y yo pensé que no iba a tener idea por la demencia de a qué me refería. Y me dijo, yo no soy numismática, no sabía, ni siquiera con una maquinina casi, no sabía qué relieve estaba haciendo, si significaba el Potosí, de México, no sabía nada. Y ella me dijo, estas monedas no son de México. Ah, wow, entonces pues no, en realidad ella fue Roberto y fueron, además de Josefina Bautista, que fue la que me ayudó para hacer el análisis de rayos X, además del otro químico que me ayudó a hacer la microscopía electrónica de barrido. Hubo un metalero también en CRIM que me guió un poco de la aleación que usar. El químico que me hizo el gel, ahorita que va a ser muchos actores. Bueno, muchas felicidades por la pasión por lo que la presentas, la pasión y la experiencia que tienes. Perdón. Adelante. Bueno, en primer lugar, felicitarla por la exposición y sobre todo por la claridad que no me complejo. Y después decirle que me gustaría poner en contacto con una restauradora del Museo de Arqueología de Cataluña que se llama Isabel Moreno, porque creo que puede intercambiar experiencias. Ella ha trabajado en un tesoro también que se recuperó de una manera irregular en una playa en el interior del mar, pero cerca de la playa de Sitges. Son unos como 10 o 12 kilos de plata, plata que viene de empresa mexicana, es mexicana y perdera, y algunas emisiones mexicanas, perdón, de Segovia, que son ya piezas de molino.